Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sí.
escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Es ahora en mí al creerte, Me haces fuerte como eres. Soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él.
que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh,
Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga en esta tarde. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios bíblicos de este mes. Y hoy vamos a hablar sobre un libro que nos muestra a Dios. Este es el libro que nos permite a nosotros los cristianos poder permanecer en este camino que el Señor nos dejó. Y este libro es la palabra de Dios. Es tan importante en la vida del cristiano, como lo es el alimento que nosotros consumimos todos los días a diario. Cada persona necesita alimentarse, ¿cierto? Es de vital importancia que todos podamos alimentarnos. Pero los cristianos también debemos alimentar nuestra vida espiritual y para eso necesitamos leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. De ahí proviene el alimento espiritual. Gracias a Él, nosotros podemos mantenernos vivos espiritualmente y no morirnos. Cada persona que ha nacido de nuevo debe estudiar la palabra de Dios, porque esta es la única fuente verdadera que refleja la enseñanza de nuestro Padre. Ciertamente esta revelación fue escrita por hombres, ¿cierto? Pero fue completamente inspirada por Dios. Así lo declaró Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Allí dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios es la fuente de donde vienen estos escritos. Ningún hombre la escribió por su propia inspiración. Es por eso que debemos confiar en ella. Su palabra tiene autoridad. Es imposible que tenga algún error. Es necesaria para el ser humano. Necesitamos de ella porque necesitamos también de Dios. Es clara en lo que nos dice, entendible para todos los cristianos y es suficiente. No necesitamos otra revelación para complementarla. En ella está todo lo necesario para que los cristianos conozcamos a Dios y caminemos bajo la voluntad de Dios por medio de la dirección del Espíritu Santo. Vamos a comenzar a leer el Salmo 119 del versículo 9 al 16 y vamos a analizar un poquito estos versículos. Y vamos a ver la importancia de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Le invito a buscar su Biblia, abrirla en este Salmo entonces, Salmo 119, y le vamos a dar lectura a contar del versículo 9. Dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Según los comentaristas, no tienen la certeza de quién es el autor de este salmo. Se cree que pudo haber sido escrito por el rey David, que pudo haber sido escrito por Esdras, por Nehemías. Pero sin embargo sí se puede tener la certeza, ¿cierto?, que el Salmo 119 es el capítulo más extenso de la Biblia y uno de los más importantes también. Importante por su meditación repetitiva sobre la belleza que habla sobre la palabra de Dios. Resalta la palabra de Dios en este capítulo y de la forma también en que nos ayuda a permanecer puros y a crecer en la fe. Pero ¿de qué habla realmente este capítulo 119? Este salmo es una conversación
entre el salmista y Dios. Aquí nos habla acerca del propósito, el uso y el valor que tienen las escrituras para nosotros hoy en día. Menciona una serie de cosas que la Biblia puede hacer en nosotros y que nosotros podemos hacer también en respuesta a ese poder. Es cierto que cuando escuchamos la frase, la palabra de Dios, pensamos nosotros en la Biblia, ¿cierto? Y pensamos que es un libro dividido en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pensamos en versículos, pensamos en los capítulos, pensamos quizás en algunos personajes que conocemos, recordamos algunas historias, versículos que hemos memorizado. Sin embargo, para los israelitas, que no tenían el lujo de poseer copias de estos escritos, ¿cierto? Estos escritos sagrados en sus casas, porque ellos no tenían acceso a la Biblia como la tenemos nosotros hoy en día. Ellos solamente tenían el relato oral que era transmitido. Por eso que para ellos era muy importante lo que dice en el Salmo 119:9, guardar la palabra de Dios. Y no era guardarla literalmente usando este verbo guardar, sino que tenía un significado mayor. Guardarla significaba vivirla de acuerdo, ¿cierto?, a los mandamientos y las enseñanzas que Dios le estaba entregando. Para muchos judíos significaba obedecer la ley, obedecer la Torá, obedecer, ¿cierto?, los libros del Antiguo Testamento. Tenía un significado importante para ellos. Este Salmo 119, cuando dice allí, guardar la palabra de Dios. Qué importante es para nosotros también guardar la palabra de Dios. Recuerde, queridos hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, es la única guía segura para una vida pura. Nos ahogamos en un mar de impurezas. Cualquier parte donde miremos, descubrimos que la tentación nos conduce a una vida impura. El salmista hizo una pregunta que nos preocupa. Dice, ¿cómo podemos permanecer puros en un ambiente impuro? No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Imposible, ¿cierto? Estamos rodeados de tentaciones. Pero sí lo podemos lograr. Lo podemos lograr siguiendo los consejos y fortaleciéndonos a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, allí vamos nosotros a salir fortalecidos y vamos a encontrar respuesta frente a cada situación por la cual estemos pasando. La Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para los israelitas, la palabra de Dios, la Torá, no era solamente una norma de conducta, sino que para ellos era una forma de vida. Para ellos les permitía indicar una ruta de obediencia. La palabra de Dios para nosotros también es una ruta donde nos indica enseñanzas que debemos cumplir. Nos muestra cuál es la voluntad de Él para nosotros. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida y está tomando decisiones, lea la Biblia y va a encontrar respuesta. Si está pasando por momentos difíciles, lea la Biblia y va a saber cuál es la respuesta. Dios siempre nos va a mostrar la respuesta a través de su palabra, a través de la oración. La palabra de Dios también, queridos hermanos, nos libera. Cuando leemos la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo, nos comprometemos a practicar cada día sus enseñanzas. Nos daremos cuenta de que ella es como una luz que nos muestra con claridad el camino por el cual debemos ir, que nos libera constantemente del espíritu que intenta esclavizarnos e impedirnos tener una comunión íntima con nuestro Dios. Las
leyes que se dieron para librarnos, para poder ser todo lo que Él quiere que seamos, nos limitan para no hacer cosas que nos van a llevar a la destrucción. La palabra de Dios nos prohíbe algunas cosas, nos dice qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer, ¿cierto? Estas leyes de Dios son principios que nos ayudan a seguir en su camino y sabemos cuál será ese fin, ¿cierto? Sabemos a qué camino queremos seguir. Pero ¿cuál es ese espíritu de esclavitud que desea alejarnos de Dios y de la libertad que solo Cristo nos da? En Colosenses 3, del 5 al 10, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y fíjese que ahora nos dice: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios nos muestra aquí, ¿cierto?, a través de su palabra, que debemos alejarnos de estas conductas, porque estas conductas, ¿cierto?, nos alejan de nuestro Señor. Y aquí nos muestra en su palabra con claridad cuál es el camino que nosotros, los hijos de Dios, debemos seguir, cuál es el camino por el cual debemos transitar. En el capítulo 119, versículo 14, también nos habla aquí sobre las riquezas. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En este mundo actual, la gente muy a menudo codicia las ganancias económicas. El dinero representa poder, influencia, éxito. Mientras más dinero tienes, mientras más éxito tienes, más reconocimiento también tienes. Para muchos el dinero es un dios. No piensan demasiado en otra cosa. Pueden comprar ciertas comodidades, ofrecer alguna seguridad y estabilidad, ¿cierto? El dinero se ha vuelto tan importante para algunos que harían cualquier cosa para obtenerlo. E incluso hasta para los cristianos. Y es aquí donde nosotros como hijos de Dios debemos tener mucho cuidado y poner en práctica lo que dice este versículo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Lo primero es gozarnos en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho, ¿cierto?, en nuestras vidas, lo que ha hecho a través de su palabra, que nos ha mostrado a través de ella, más que en las riquezas. Lo terrenal va a pasar, debemos atesorar, ¿cierto?, lo espiritual. En Lucas 12, del 33 al 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo cuando no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pídele a Dios que le ayude a preferir la obediencia antes que el dinero. A la larga será para su propio beneficio. Por medio del estudio de la Biblia, nuestros corazones serán más sensibles a la voluntad de Dios y nuestra conducta glorificará al Señor. Hermanos, debemos descubrir
que en la palabra de Dios hay poder. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice que el Evangelio de Dios es poder para salvación de todo aquel que en él cree. Ya, vamos a leer Salmo 119, versículo 15 al 16. Vamos a ver cómo meditar en la palabra de Dios produce gozo y alegría. Dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vemos entonces en estos versículos el gozo que produce la meditación en la palabra del Señor. Pero nos podemos preguntar qué quiere decir el salmista con meditar. Leemos y meditamos en la palabra de Dios para buscar en ella su voluntad y ponerla en práctica en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo debemos dejar que nos muestre los cambios que debemos hacer para que nuestra vida honre a Dios y sea un canal de bendición también para nuestro prójimo. Además, la lectura y la meditación de la Biblia afirman nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. Algunas personas buscan un lugar silencioso para leer la palabra de Dios y para meditar en ella. Hay personas, por ejemplo, que practican algún deporte y mientras realizan ese deporte piensan, reflexionan o meditan en textos bíblicos que han aprendido y los repiten y van, ¿cierto?, meditando en ese tiempo donde realizan ese deporte. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de lo que es apartarse y meditar en la palabra de Dios. Podríamos decir entonces que meditar es disponer todo nuestro ser para tener una relación íntima con Dios por medio de su palabra y la asistencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, es que nos va a estar hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. La práctica espiritual de la meditación no es exclusiva del cristianismo. De hecho, podemos ver muchas religiones que practican la meditación, hay muchos grupos seculares que practican la meditación. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla de la meditación, como a menudo lo hace, muchos textos bíblicos vemos que nos habla de la meditación de su palabra. No es este tipo de meditación donde nos invita algunas corrientes, ¿cierto?, que podemos escuchar por allí, algunas religiones, a colocar nuestra mente en blanco, a silenciarnos o a vaciar nuestra mente, ¿cierto? La Biblia nos enfoca la meditación desde otra mirada. La Escritura nos enseña una meditación que nos involucra a estar activos, que nuestra mente esté activa con el propósito de entender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros los cristianos meditar en la palabra de Dios para que produzca en nosotros un resultado de una vida fructífera, una vida santa ante Dios? Hay un personaje del siglo XVII llamado Thomas Watson, un ministro puritano, donde él definió esta disciplina de la meditación bíblica, y él la definió de esta manera. Dice: es un santo ejercicio de la mente por el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, las meditamos seriamente y las aplicamos a nosotros mismos. Según lo que dice Watson, entonces podemos meditar en la palabra de Dios trayendo a la memoria sus verdades. Recordar requiere un recuerdo activo y cognitivo de lo que conocemos de Dios a través de su palabra. En Salmos 63:6 dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. También el Salmo 1:2 dice: una persona bendecida
fructífera y justa, se deleita en la palabra del Señor y medita en su ley día y noche. Esta meditación vemos aquí que es constante, día y noche, y se centra en la palabra de Dios, ¿cierto? En la ley de Dios. Meditamos en la palabra de Dios llenando nuestras mentes, ¿cierto? De día y de noche. También en Josué 1:8 dice, Dios llamó a Josué a una meditación, pero fíjense que dice acá, no una meditación en blanco o una meditación vacía. Dice una meditación vigorosa y continua. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cierto? Aquí entonces nos habla claramente cuál es el propósito de la meditación de los hijos de Dios. Meditar, ¿cierto? Nos habla de estar activos en la palabra de Dios, donde yo la leo, la medito, la reflexiono y la aplico en mi vida. La meditación incluye una serie de reflexiones de las verdades de Dios. En el Salmo 119:15 que acabamos de leer, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es decir, vamos a aplicar lo que estamos meditando. Así que la meditación bíblica implica una profunda reflexión y estudio de la palabra de Dios. Y nos podemos preguntar, nosotros cuando leemos la Biblia, ¿la estamos leyendo rápidamente o la leemos intencionadamente? Nos tomamos nuestro tiempo. ¿Estamos pensando en el significado de las palabras? ¿Cómo se relacionan con nuestra vida? ¿Con la vida de los demás? Si es así, entonces podríamos decir que estamos meditando en la palabra de Dios. La meditación, hermanos, requiere tiempo y esfuerzo. No nos podemos apresurar cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Implica retirarse de las distracciones que podemos encontrar en la vida diaria, y debemos fijar nuestro pensamiento en Dios y en su palabra. Al dejar de lado el ruido de este mundo, todo lo que nos puede distraer, la televisión, los amigos, el celular, los juegos, las compras, un montón de cosas que nos puedan distraer, y nos centramos en Dios, entonces vamos a entender cuál es el camino correcto que debemos seguir y vamos a entender la voluntad de Dios también para nuestras vidas. Así como mencionó Watson, la meditación bíblica busca aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. En el Salmo 19:14 dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, mi roca y mi redentor. Meditar en la palabra de Dios se convierte entonces en algo agradable a los ojos de Dios, porque resulta en la transformación de nuestras vidas. A medida que leemos y hablamos la verdad de Dios y la meditamos activamente, el Espíritu Santo nos permite poner esa verdad en práctica. La meditación es una forma de interiorizar la palabra de Dios, llevarla a lo más profundo de nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de ella, para guiarnos, para enseñarnos, para purificarnos y transformarnos desde adentro. Podemos escuchar la Biblia, podemos leer la Biblia, podemos memorizar las Escrituras para llevarlas a nuestras mentes, pero también debemos meditarla continuamente en nuestros corazones para que obtengamos una comprensión profunda de ella y de cómo se aplica a nuestras vidas. Yo le puedo entregar algunos consejos de cómo podemos meditar en la palabra de Dios.
Primero podemos seleccionar una hora, un lugar específico de nuestra casa, donde podemos estar allí sin interrupciones, solos y meditar en la palabra de Dios. Podemos comenzar con una oración y pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo de meditación. Pedirle que Dios se acerque a nuestro corazón, que abra nuestros ojos, que podamos ver lo que Él quiere, lo que Él nos quiere hablar, ¿cierto? Comprender lo que Él quiere hablarnos en ese momento. Debemos elegir un texto de las Escrituras, pensar qué texto queremos leer y buscar ese texto y leerlo, estudiarlo a fondo para poder comprender y tomar algunas notas de ese texto, hacernos preguntas sobre ese texto, memorizar quizás algún pasaje específico, ¿cierto? Y preguntarle a Dios qué quiere Él decirnos a través de ese texto bíblico. Considere cómo puede aplicar usted, ¿cierto?, la lectura de ese pasaje a su vida de manera práctica y pídale a Dios que le ayude a seguir en obediencia lo que Él le muestra. Y de esta manera vamos a estar no solamente leyendo la Biblia, sino que vamos a estar meditando en lo que Dios quiere hablarnos, ¿cierto?, a cada uno de nosotros en esos momentos de intimidad con nuestro Señor. Vamos a leer Salmo 119 del versículo 33 al 35. Les invito a que lo vayan leyendo conmigo. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Fíjense cómo lo expresa aquí el salmista: y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Vemos aquí que la meditación en la palabra de Dios nos lleva a tener comunión con Él. Pero también existen otras bendiciones que nos ayudarán a nuestra vida cristiana. Y todas son para honrar y para dar gloria a nuestro Dios. Nosotros somos un ejemplo de eso, de lo que la palabra de Dios hace, ¿cierto? Vemos que los enfermos son sanos, lo vemos en la palabra de Dios y lo podemos ver nosotros también en nuestra propia experiencia. Vemos que personas drogadictas o alcohólicos también, ¿cierto?, han recibido la libertad. Los que no tenían fe en Dios ahora pueden alabar a Dios. Los que estaban muertos espiritualmente ahora tienen una vida eterna. Y así podemos seguir nombrando o mencionando, ¿cierto?, una larga lista de los milagros que Dios hace en la vida de aquellos que leen y de los que meditan en la palabra de Dios. Con razón podemos ver que a los discípulos les dijeron en Juan 6:68, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? Nuestro Señor es el que tiene las palabras de vida eterna, y la palabra del Señor las encontramos en la Biblia. En esta ocasión el salmista ha reconocido quién es su verdadero maestro y clama a Él para que le enseñe el camino de sus estatutos. No solo está pidiendo una enseñanza, ¿cierto? Él quiere saber cómo caminar, y no hasta la mitad del camino, sino hasta llegar al fin de sus días. Y esto nos confronta en gran manera y nos hace pensar en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros iniciamos un compromiso con el Señor y le decimos que queremos iniciar un compromiso con Él, que queremos iniciar un trato, y lo dejamos a mitad de camino? ¿Cuántas veces nos hemos comprometido con el Señor? Le decimos: Señor, este año yo voy a ser fiel a ti, yo voy a dejar de hacer tal cosa, me voy a comprometer a orar todos los días,
me voy a comprometer, no sé, a leer tu palabra, 2 capítulos diarios, por decir algo, ¿cierto? O, no sé, hacemos compromisos, voy a comprometerme a trabajar para ti en un ministerio, etcétera. Le hacemos promesas al Señor. Voy a dejar tal cosa de hacer, cosas que no le agradan al Señor. Y vamos haciéndole promesas. Y se vuelve repetitivo todos los años, vamos comprometiéndonos con el Señor. Pero quedamos a mitad de camino, ¿cierto? Y hasta nos puede dar vergüenza presentarnos ante el Señor porque sabemos que le hemos fallado y no hemos sido constantes en nuestros compromisos con el Señor. Aquí el salmista nos invita, ¿cierto?, a practicar lo que él dice en este texto que acabamos de leer, que podamos llegar hasta el fin, ¿cierto? Es difícil, pero que ojalá nosotros podamos practicarlo. Que esa sea la oración en nuestro corazón, que Dios nos conceda esa posibilidad, ¿cierto? Y nosotros podamos esforzarnos cada día de ser fieles a sus mandatos y nos encuentre preparados cuando Él venga. ¿Cuáles son las cosas que has iniciado en tu búsqueda de Dios y su palabra y no has sido consistente? ¿Qué cambio ha producido la palabra de Dios en ti y no has sido perseverante en ellos? Es unas preguntas que nos tienen que llevar a reflexionar en nuestra vida espiritual. Hay 2 características en la forma en la que el salmista se acerca a Dios y que nos puede ayudar a ser más fieles. La primera es que él quiere cumplir la ley de Dios, dice, de todo corazón, ¿cierto? De todo corazón. Y esta es una respuesta al primero de los mandamientos dados por Dios. En Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así que el salmista ya está respondiendo a la voluntad de Dios y el deseo de Dios. Ojalá nosotros también, ¿cierto?, estemos respondiendo a este llamado, a cumplir con esta ley de Dios de todo corazón, ¿cierto? Y la segunda es que Él se deleita en sus mandamientos. Y eso va más allá de simplemente considerar que sean buenos y verdaderos, porque nosotros sí sabemos que los mandamientos de Dios son buenos y verdaderos. En la ley de Dios hay que encontrar deleite, mis hermanos. Tenemos que regocijarnos en sus mandamientos. El salmista, al mencionar aquí, vemos que en sus ojos no hay vanidad en el mundo. Él no comparte los gustos y los placeres terrenales porque ha podido ser capturado por la belleza de la ley de Dios. Nosotros también debemos ser capturados por la belleza de la ley y los mandamientos de nuestro Señor. Que no sea una tortura buscar al Señor, que no sea cansador buscar al Señor, que no nos cueste, ¿cierto?, apegarnos a los mandamientos del Señor. Como dice la lectura del Salmo 119, que podamos hacerlo con gozo, con disposición, ¿cierto?, que sea un deleite buscar al Señor. Hermanos, para ya ir concluyendo, quisiera recordarles que nos debemos dejar guiar por la palabra del Señor en cada área de nuestra vida. Y no hacerlo nos obliga a tomar decisiones a veces equivocadas. Para tener sentido, la fe debe ir acompañada de un conocimiento bíblico. Debemos saber cómo es el Dios al que seguimos y cuál es su voluntad para nuestras vidas. En las Escrituras se encuentran los motivos de nuestra fe. Es nuestra hoja de ruta para no salirnos del camino. Es nuestro reglamento divino. Si usted desea ser sabio, sabia, y discernir entre lo bueno, entre lo malo,
entre las falsas doctrinas de este mundo, ¿cierto? Si quiere que su vida se centre en el corazón de la voluntad de Dios, no queda otro camino que leer la Biblia y obedecerla. Si usted recibe o recibió la vida eterna, será por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Fue por la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dijo en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 23, dice: pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra de Dios, que revela al Señor Jesucristo. La palabra de Dios le traerá a usted vida, le traerá libertad, le traerá alegría, le traerá bendición. La Biblia, mis hermanos, es completamente verdadera y digna de confianza. En el Salmo 119 y versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La sociedad moderna anhela paz mental. Hay muchos problemas actualmente, ¿cierto?, mentales, de ansiedades, depresiones, etc. Aquí tenemos una instrucción muy clara de cómo llevarla a cabo en la vida. Si amamos a Dios y obedecemos sus leyes, dice que tendremos mucha paz. Confiemos en nuestro Dios. Él es el único que está por encima de las presiones diarias de la vida y nos da seguridad total. No puede haber un avivamiento si no nos volvemos a las Escrituras. No podemos llenarnos de Dios si no entendemos y creemos que su gracia es soberana y libre. Es imposible ser avivados si continuamos con doctrinas centradas en el hombre y no en Dios. No podemos vivir pensando en nosotros mismos todos los días. Tenemos que pensar en lo que Dios es, en lo grandioso que es nuestro Dios, en lo que Él puede hacer, ¿cierto?, por nosotros, en lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia aviva el corazón porque nos muestra nuestra suciedad, inspira reverencia por Dios y nos hace entender que los juicios son buenos. Queridos hermanos, finalmente les invito a que leamos la palabra, leamos la Biblia y roguemos a Dios para que avive nuestro corazón y podamos leerla cada día con disciplina, con entrega, con disposición, para que cada vez que la leamos podamos meditar en ella, podamos analizar lo que quiere el Señor hablarnos a través de su palabra y podamos vivir conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tu gracia alumbra mi futuro. Tus sueños quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar en ti.
respaldado. Cada noche que lloré me sentía decepcionado. Cristo soberano, estás conmigo aunque tropiece. Yo quiero tocar tu manto para que mi llanto cese. Yo sé que estás presente, aunque no pueda verte. Fue tu poder el que me dio un corazón valiente. Yo seguiré tu plan, porque yo sé que todo va a estar bien. En tus manos va a estar bien.